Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Joan, bienvenidos una vez más al canal de Media Aprende y en el video de hoy trataremos sobre el tema de fibrinólisis. Antes de empezar, quiero aclarar que en el video de hoy solo hablaremos exclusivamente de todo lo referente a este proceso de la fibrinólisis. Ya en un video posterior hablaremos de lo que viene siendo todos los sistemas de anticoagulación que hay en un resumen muy grande. Pero en el video de hoy solo tendremos, por así decirse, lo referente a la fibrinólisis, así que empecemos. Acá podremos ver los contenidos que tendremos en el video de hoy. Primero empezaremos hablando sobre unas generalidades, lo que tenemos que tener claro antes de empezar a entender el proceso. Después procederemos a hablar del proceso como tal de la fibrinólisis, para después tener un resumen que más que un resumen son como los puntos que te tienen que quedar claro o los puntos clave que no se te pueden olvidar respecto a este proceso, para finalizar con la bibliografía y los agradecimientos por haber visto este video, aunque recuerden, también en la descripción tendrán los links de la bibliografía utilizada para la realización de este video por si alguno quiere confirmar lo que estoy diciendo, simplemente estudiar por su cuenta. Así que sin más preámbulo, empecemos. Tenemos la fibrinólisis. Recordemos que la fibrinólisis es el paso final de todo este gran proceso denominado hemostasia. Recordemos que la hemostasia se podría dividir o se divide en tres etapas o fases, las cuales son hemostasia primaria, que recordemos que su objetivo era la formación del tapón plaquetario. Después tendríamos lo que viene siendo la hemostasia secundaria, cuyo objetivo era la formación de los polímeros de fibrina, los cuales nos llevarían a la formación de un coágulo. Y ahora tenemos lo que viene siendo la fibrinólisis, que es el paso final, que es cuando ya tenemos todo resuelto, todo el daño resuelto y necesitamos eliminar ese coágulo que hemos formado. Entonces, para eliminar ese coágulo, recurrimos a todo este proceso de la fibrinólisis. Pero definámosla como tal. ¿Qué es la fibrinólisis? Son todos esos procesos encargados de la degradación de las redes de fibrina formadas en la coagulación para evitar procesos trombóticos. Así que recuerden, fibrinólisis, la lisis, ruptura o degradación de la fibrina. En su mismo nombre, perdón, dice exactamente de lo que trata el proceso. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos este proceso o por qué es importante la fibrinólisis en sí? Principalmente porque va a degradar los coágulos evitando los procesos trombóticos, tal como se menciona en su definición. Esta va a ser su, por así decirse, su objetivo, su importancia como tal de que todo este proceso funcione de una manera adecuada. También tenemos otro que es que protege contra el proceso crónico de la enfermedad aterosclerótica. ¿Pero por qué? Porque resulta que cuando nosotros tenemos acumulación de fibrina en nuestro cuerpo, está asociado directamente con aumento en el riesgo de padecer la enfermedad aterosclerótica. Entonces, si nosotros tenemos un correcto funcionamiento de la fibrinólisis y podremos degradar esos excesos de fibrina, también nos va a proteger contra esto. Entonces es muy importante por esto. Recordemos que, por ejemplo, se pueden formar unos coágulos intravasculares, entonces necesitamos este proceso para que se degraden, o cuando ya estemos haciendo un proceso de cicatrización o reparación en el cual usamos un coágulo, cuando ya hayamos completado todo este proceso, necesitamos eliminarlo, ya no nos sirve en el cuerpo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la fibrinólisis? Va a ser la formación de plasmina. ¿Pero por qué dices que la formación de plasmina? Porque la plasmina va a ser la que se va a encargar de eliminar la fibrina. Entonces, todo el proceso de la fibrinólisis se basa en la formación de la plasmina para que ésta degrade la fibrina, destruya la fibrina, rompa la fibrina y así podamos deshacer el coágulo. Ahora tenemos el proceso como tal. El proceso lo dividiremos en dos partes. Tenemos la primera, que es simplemente el paso del plasminógeno a la plasmina, y la segunda va a ser la función de la plasmina sobre la fibrina y sus productos de degradación. Esta es la parte, por así decirse, más importante, porque como podrán ver no es muy complicado el proceso. Simplemente el proceso de la fibrinólisis es convertir este plasminógeno en plasmina. ¿Qué pasa? Que para que esto suceda tenemos que tener unos activadores, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como el TPA y el UPA. ¿Qué significan estos? Esto significa el TPA, el activador del plasminógeno tipo tisular.
y el UPA significa activador del plasminógeno tipo urosinasa. Miren que en su mismo nombre dice activador del plasminógeno. ¿Por qué? Porque el plasminógeno es una enzima inactiva que al ser activada pasará a plasmina. Y la plasmina es la que va a hacer todo el proceso de la destrucción o degradación de la fibrina. Entonces, necesitamos que estos dos activadores funcionen, que estos dos activadores hagan su trabajo, ¿cierto? Pero ¿en qué momento son, por así decirse, secretados o estimulados a actuar estos activadores? Bueno, cada uno funciona de una manera distinta. Inclusive en algunos textos podrán encontrar que la activación del TPA o la secreción del TPA se denomina activación del TPA extrínseca o fibrinólisis extrínseca, mientras que el UPA también es denominada como fibrinólisis intrínseca, ¿cierto? Por si lo ven en algún texto o así, no se vayan a perder, porque ustedes dirán, ay, ¿cómo que extrínseco, intrínseco? Eso no es de la teoría clásica de la coagulación. Pues resulta que en la fibrinólisis también en algunos textos, en algunos documentos que alcancé a leer para este video, se referían a estos dos métodos de activación de esas maneras. Pero bueno, acá no nos vamos a referir así, solo era para los que por ejemplo lean aparte, etc. Tenemos que el activador del plasminógeno tipo tisular va a ser secretado por las células endoteliales mediante unos estímulos. Los dos principales estímulos van a ser la generación de trombina y la oclusión venosa. Hay muchos más estímulos, por ejemplo la histamina o incluso el ejercicio genera que se secrete por las células endoteliales el TPA. Pero los dos principales van a ser la trombina, que recordemos que es el factor 2 activado, y la oclusión venosa. Cuando cuando hay mucha trombina o cuando se genera una oclusión venosa, por ejemplo por un coágulo, las células endoteliales van a actuar, van a tomar estos estímulos para secretar lo que viene siendo el activador del plasminógeno tipo tisular, el cual va a ayudar a que el plasminógeno se active y se convierta en plasmina para que realice su función. Por el otro lado, tenemos al activador del plasminógeno de tipo urosinasa. En para entender un poquito más, tenemos a unas moléculas que ya hemos mencionado, por ejemplo, en la teoría clásica de la coagulación en cuanto a la vía intrínseca. Acá tenemos que, por ejemplo, la precalicreína, el factor 2 activado y los quininógenos de alto peso molecular son unos factores de contacto, unos factores que al unirse o al actuar en la prourosinasa van a generar que ésta se convierta al activador del plasminógeno de tipo urosinasa. Van a generar unos cambios en esta para generarme el UPA. Y de esta manera también el UPA, se va a encargar de convertir el plasminógeno en plasmina. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué son estas cosas rojas que pueden ver aquí? Esos son los inhibidores. La fibrinólisis de una manera fisiológica normal se puede inhibir en 3 niveles. El primer nivel vendría siendo mediante la inhibición del TPA o del UPA. ¿Y cómo es esto? Resulta que nosotros tenemos unas moléculas denominadas inhibidores del activador del plasminógeno. Estos inhibidores del activador del plasminógeno son dos, se conocen dos hasta ahora. Y lo que van a hacer es que van a inhibir, como su nombre lo dice, a los activadores del plasminógeno. ¿Cuáles son? El TPA y el UPA. ¿Por qué los puse principalmente señalando en una X en el TPA? Porque tienen mayor afinidad, funcionan mejor en el TPA, porque el TPA es el principal activador del plasminógeno para que éste pase a plasmina. El UPA también, pero generalmente siempre preguntan o casi siempre van a ver el TPA más que el UPA. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos inhibidores del activador del plasminógeno van a inhibir, valga la redundancia, en los activadores. ¿Y qué sucede? Bueno, tenemos el PAI-1, que este va a ser secretado por las células endoteliales y su expresión va a ser regulada por varias sustancias, como cuáles tenemos algunas citoquinas, tenemos hormonas, tenemos endotoxinas y algunos factores de crecimiento. El punto, cuando las células endoteliales reciben el estímulo o cambia la regulación por estas sustancias,
estas células endoteliales van a secretar también el PAI-1, que a la vez va a inhibir el TPA que ellas mismas secretan. Es como una regulación negativa de lo que ellas mismas han secretado anteriormente, ¿cierto? Y acá tenemos el PAI-2 o el inhibidor de activadores del plasminógeno tipo 2, que su función va a ser similar, prácticamente la misma a la del PAI-1, que va a ser la de inhibir el TPA y el UPA, pero esta solo aparece en el embarazo. El PAI-2 solo aparece en el embarazo. Es un dato que es curioso y que quién sabe te lo pueden preguntar, entonces hay que tenerlo en cuenta. Este es el primer nivel o método de inhibición de la fibrinólisis. Y luego tenemos el segundo nivel, que es mediante la alfa-2 antiplasmina. Bueno, la alfa-2 antiplasmina es generalmente sintetizada en los hepatocitos, pero también circula lo que viene siendo en el plasma y está incluso en los gránulos alfa de las plaquetas. Recuerden el video de hemostasia primaria donde hablamos de los 3 tipos de gránulos que había, delta, alfa y gamma. Bueno, esta se presenta en los gránulos alfa, ¿cierto? ¿Y cuál es la función de la antiplasmina? La antiplasmina se va a unir a la plasmina y al unirse a la plasmina va a formar un complejo inactivo. En otras palabras, la plasmina ya está, ¿cierto? Ya tenemos el plasminógeno que se convirtió en plasmina. Entonces la plasmina tiene un trabajo. ¿Cuál es el trabajo de esta? Degradar la fibrina. Pero entonces haz de cuenta que la alfa-2 antiplasmina es como el amigo malicioso, el que le dice, no, no hagas tu trabajo, ven, vámonos a emborrachar o algo así, ¿cierto? Y hace que la plasmina pierda el tiempo, que no haga lo que tiene que hacer, ¿cierto? Eso es la alfa-2 antiplasmina, aquella mala influencia que va a ser un complejo inactivo con la plasmina, no va a dejar que la plasmina haga su trabajo. Y este es el segundo nivel de inhibición de la fibrinólisis. Tenemos ahora la segunda etapa del proceso de la fibrinólisis, donde ya tenemos a la plasmina. Y la plasmina, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a degradar a la fibrina. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, resulta que la fibrina tiene unos residuos de unas moléculas denominadas lisina y arginina en el extremo carboxil terminal de esta misma. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la plasmina va a cortar esos residuos de lisina y arginina del extremo carboxilo terminal de la fibrina. Entonces, ¿qué va a suceder? Que haz de cuenta que tienes una malla, ¿cierto? Una malla que está pegada una malla que está amarrada en unos puntos, ¿cierto? Una red que está amarrada específicamente en unos puntos. Entonces, ¿qué hace la plasmina? Los corta esos puntos de amarre y simplemente van a quedar un montón de tiras sueltas, de tiras que ya no van a estar unidas entre sí. Y esos pedacitos de tira suelta, de esos pedacitos de fibrina que van a quedar sueltas por allí, son lo que denominamos productos de la degradación de fibrina, o también por sus iniciales PDF. Ojo, no PDF de eso que leemos a cada rato para estudiar, no. Productos de la degradación de fibrina. Y entre estos hay uno muy importante que es el dímero D, que ya hablaremos a continuación. Primero déjenme explicarles por qué puse esto de TAFI y por qué hay una X aquí. Exactamente, ¿se acuerdan que les dije que habían 3 niveles de inhibición? Este es el tercer nivel de inhibición de la fibrinólisis, el cual va a actuar directamente en la fibrina. Les explico. TAFI significa inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina. Como su nombre lo dice, la trombina va a estimular a que se genere esta molécula. Esta va a ser sintetizada en el hígado y va a estar presente también en las plaquetas. ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es que va a inhibir las lisinas. Recordemos las lisinas donde actúa la plasmina en la fibrina. La TAFI va a inhibir las lisinas terminales de la fibrina. Entonces la plasmina ya no va a poder ejercer su acción en estas. Entonces de esta manera la TAFI va a bloquear la fibrinólisis directamente. Recordemos, inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina. Eso es lo que significa TAFI. ¿Qué va a hacer? Inhibir las lisinas terminales de la fibrina. ¿Esto qué va a generar? Que va a bloquear directamente la fibrinólisis. ¿Por qué? Porque la plasmina, que era el objetivo de la fibrinólisis, no va a poder hacer su trabajo. Por ende, no servirá de nada que tengamos la plasmina si no puede realizar su trabajo, porque ha sido inhibido por la TAFI. Haz de cuenta que
que tú vas a cortar esa malla, pero llega alguien y te dice no la cortes, porque si la cortas te demando. Y tú, uy, no, 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 si me demandan, me meto en problemas o así. No, 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 mejor no corto eso. Y me hago el bobo. Entonces, de esta manera, por así decirlo, es un ejemplo bobo, pero para que entiendan, la TAFI va a bloquear la fibrinólisis de una manera directa. Volviendo a los residuos que quedaron de la fibrinólisis, recordemos que había mencionado el dímero D. El dímero D es muy importante porque lo podemos medir en laboratorio. Los valores de dímero D nos van a indicar cuando hay un exceso de degradación de fibrina. Por ende, podremos interpretar que hay un coágulo, hay coágulos o hay trombos más de lo normal que se están degradando. Por eso es importante el dímero D. Entonces, el dímero D, por ejemplo, los valores normales son menores a 500 nanogramos sobre decilitros o a 0,5 microgramos sobre decilitro. Entonces, si tenemos unos niveles mayores a estos en una prueba, podremos sospechar cualquier patología que tenga que ver con efectos trombóticos, como una trombosis venosa profunda o una coagulación intravascular diseminada o incluso una embolia pulmonar, porque hay exceso de residuos de dímero D. Con todo el proceso que ya hemos visto, podemos entender que hay un exceso de basurita que va quedando de todo esto que acabamos de explicar. Entonces es importante también que sepamos interpretar el dímero D, porque muchas veces nos dicen, si el dímero D está alto significa embolia pulmonar, un ejemplo, o es indicio de un efecto trombótico, pero tú no sabes por qué. Bueno, ya habiendo visto esta explicación, ahora sabes por qué. Ahora vamos a tener el pequeño resumen o los puntos claves, mejor dicho, que nos tienen que quedar en cuenta. ¿Por qué es importante la fibrinólisis? Es importante para evitar los procesos agudos de trombosis, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Generar plasmina. ¿Por qué? Porque la plasmina degrada la fibrina. Pero ¿cómo creamos plasmina? Mediante el plasminógeno, que se va a convertir a plasmina. ¿Y cómo se convierte? Mediante unos activadores que son el TPA, activador del plasminógeno tipo tisular, y el UPA, activador del plasminógeno tipo urosinasa. Y luego tenemos que la fibrinólisis, una vez ya activada y todo eso, puede ser inhibida en 3 niveles. ¿En cuáles? Mediante el PAI-1 y el PAI-2, que van a inhibir tanto al TPA como al UPA. Y también mediante la alfa-2 antiplasmina, que me va a inhibir la plasmina. Y mediante el TAFI, que me va a bloquear la fibrinólisis de una manera directa. Estos son los puntos claves que nos tienen que quedar después de haber visto este video. Esto es lo que te tienes que aprender habiendo entendido obviamente todo lo anterior. Esto es lo importante. Y nada, esto es todo, espero les haya gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esta es la bibliografía que utilicé para la realización de este video. Por si alguien quiere verificar lo que estoy diciendo, también la dejaré en los comentarios. Espero les haya gustado y hasta pronto.